Buenas tardes, hermanos. En esta cuarto domingo ya de Cuaresma, el Evangelio nos presenta este pasaje del ciego de nacimiento, que va muy de la mano también con lo que escuchábamos la semana pasada con la mujer samaritana. Aquella le dio agua, a este le da luz. Y en el fondo nos propone también una reflexión seria sobre nuestra vida de fe y también un análisis, yo diría que debería ser exhaustivo, de nuestros errores en el camino cristiano. Miren, para ponerles en una situación de lugar, les resumo un poquito lo que vamos a decir. Primero vamos a hacer un análisis de la situación evangélica, el texto que acabamos de escuchar, es decir, ese proceso de curación que vive aquel hombre ciego. Segundo, vamos a analizar nuestra propia situación personal, es decir, vamos a ver nuestras cegueras o nuestras miopías y cómo las interpretamos y cómo las curamos. Lo vamos a ver en los acontecimientos, en las cosas y en las personas, para terminar precisamente graduándonos la vista. Sí, vamos a ir al oculista de la fe, analizando los grados de visión que existen. Primero ver a Jesús, después llegar a ver como Jesús, para terminar siendo nosotros mismos luz para los demás. Iniciamos con el proceso de curación de aquel hombre. Lo único que tenemos en la escena inicial es un ciego de nacimiento, es decir, la oscuridad total. Un hombre que conoce la luz solamente de oídas, por lo que le han contado, pero no se hace ni idea de lo que es, que conoce las cosas por el tacto, que conoce a las personas por sus palabras o por el sentimiento. Es decir, ha sabido hacer crecer los demás sentidos que se han agudizado precisamente ante esa carencia de la visión. Lo curioso en este momento inicial es que todos, prácticamente sin excepción, solo de Jesús, todos se preguntan por qué aquel hombre nació ciego. ¿De quién es la culpa? ¿De él o de sus padres? Es decir, la pregunta de fondo es el porqué de la ceguera. Curiosamente Jesús la va a cambiar y lo que nos va a hacer ver es el para qué de aquella ceguera. Para dar gloria a Dios. Es que nació ciego. Para que en él se manifieste la gloria de Dios, las obras de Dios. Se produce por tanto el encuentro con Jesús. Este encuentro que nunca es casual. Si se han dado cuenta, en las últimas semanas casi siempre está presente esta palabra, encuentro. También aquel ciego se encuentra con Jesús, o más bien habría que decir que Jesús se hace el encontradizo de aquel ciego, porque la iniciativa de la salvación siempre parte de Dios, nunca parte de nosotros. Aquel ciego no tenía capacidad física para acercarse a Jesús, ni siquiera poder reconocerlo. Es Jesús el que lo ve y se acerca a él, ¿no? Desde su marginación. Por tanto, Cristo es el que lo mira y lo vio con amor. El ciego no puede hacerlo. Nunca, si se dan cuenta, es el ciego el que pide la vista, el que pide la luz. Es la luz la que se ofrece al ciego. Aquí tendríamos una analogía preciosa para aplicar cada uno de nosotros a nuestra propia vida, en ese interés enorme que Dios tiene de darnos luz a todos. La luz que se acerca a las tinieblas, un texto que leemos precisamente el día de la Navidad, ¿no? La luz vino a los hombres, a las tinieblas, y los hombres no la recibieron. Tristeza. Jesús explica, por tanto, el para qué de aquella ceguera en la cita bíblica, para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y le unta los ojos con barro, tercer momento, un hecho que no deja de sorprendernos a todos. Y es una pregunta que nos hacemos cuando estudiamos Biblia siempre, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Teológicamente, bíblicamente, aquel gesto que realiza Jesús?
Lo único que podríamos decir, ¿no?, sin entrar en profundidades exegéticas, es qué extraña medicina, ¿verdad?, para curar una ceguera, ¿no?, el barro. Al que está en tinieblas le llega una nueva dosis de oscuridad, por si tuviera ya poco. Y es una sugestiva invitación precisamente al reconocimiento de los propios males, de la propia ceguera. Es una invitación que Jesús le está haciendo y nos está haciendo a todos nosotros. Es decir, solo quien se siente enfermo puede ser curado. Solo el que se ve ciego, ¿no?, cuando llega al culmen de la crisis es que puede ser curado. Es curioso porque todos nos hemos encontrado en la vida situaciones en las que cruz suma cruz, ¿no? E incluso nos acercamos a pedirle a Dios ayuda y resulta que esa cruz se hace cada vez más pesada. Más dolor al enfermo, más sufrimiento al humillado, más fracaso, más oscuridad. Y ya nos preguntamos algunas veces, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuándo pararemos de sufrir? Pues miren, cuando se llega precisamente al límite de la desesperación, ahí es cuando actúa Dios. Dios quiere que pisemos fondo, precisamente para dar lugar, ¿no?, a su actuación. Y lo vemos en muchos ejemplos bíblicos. Tenemos a Abraham, recuerdan, ¿no?, cuando ya se siente satisfecho y Dios le va a pedir el culmen de la prueba. Ya, te di un hijo, ahora me lo vas a ofrecer en sacrificio, mátalo. Lo vemos en José, traicionado por sus propios hermanos, enviado a la esclavitud en Egipto. Y es curioso cómo Dios se va a servir del esclavo para llegar a ser precisamente el rey de aquel país y conseguir la salvación después de su pueblo. Dios se sirve muchas veces de la desgracia humana para realizar su voluntad divina en el mundo. Lo vemos en Moisés, lo vemos en María Magdalena, y lo vemos en tantos otros ejemplos bíblicos, y sobre todo yo creo que todos de una u otra manera lo podemos ver en nuestras propias vidas. Y al final le dice, levántate y lávate en la piscina de Siloé. Hay una canción que yo recuerdo que tocaba con la guitarra en las misas cuando era niño, cuando era joven, ¿no? Un ángel del cielo bajaba a diario a Jerusalén, a la puerta de las ovejas, siempre para hacer el bien, ¿no? La piscina solo cura, ¿no?, a aquellos que a ella van con fe. Se la repito para no cantarla y que no venga la lluvia después. La piscina de Siloé o la piscina de Betesda, los dos nombres son válidos, ¿no?, ahí junto al templo, al gran templo de Jerusalén. No es un agua cualquiera. La traducción que nos da la Biblia dice es el significado de Siloé es el enviado, es decir, son las aguas del enviado, son las aguas de Dios. La piscina es el símbolo de la iglesia. ¿Sí? Dios perfectamente podía haber curado a aquel ciego en aquel momento con sus propias manos y sin embargo no le manda, ve a la piscina de Siloé. Sumergirse en Cristo, sí, pero en el seno de la comunidad, lo que llamamos el bautismo. Es decir, Dios ha creado los instrumentos a través de los cuales quiere distribuirnos su gracia. Y no podemos llegar a Dios. Es falsa la idea de aquellos que dicen yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Bueno, creerás en tu Dios pero no en el Dios cristiano, que precisamente fundó la iglesia para seguir continuando su obra de salvación en el mundo. Es lo mismo que le pasa a Naamán el sirio, si recuerdan el pasaje del Antiguo Testamento, cuando llega leproso, ¿no?, y le mandan a que vaya al gran profeta, ¿no?, de Israel, y cuando el profeta simplemente le dice, ve y báñate 3 veces en las aguas del Jordán. Y Naamán, lleno de orgullo, dice, ¿y no hay aguas mucho mejores en mi país para que este individuo simplemente me diga que me bañe en estas aguas sucias? Y se quería ir, ¿no? Al final es su criado el que le dice, oiga, si el profeta te hubiera mandado a hacer una obra maravillosa, difícil, ¿no te hubieras esforzado en hacerlo? ¿Cuánto más si lo que te está mandando es tan simple como que te bañes 7 veces en las aguas del Jordán? Es cierto que nuestros instrumentos son pobres
y que a veces las apariencias nos engañan y que somos hombres pecadores como todos en la iglesia de Dios. Pero Dios ha querido precisamente llegar a nosotros por este instrumento. Y dice, termina diciendo el Evangelio, se lavó y volvió con vista. Pero la curación va a ser progresiva, no es instantánea. Si se dan cuenta, y lo vamos a analizar al final un poco con más detalle, primero aquel ciego ve a los hombres, ve a los fariseos, ve a los escribas, ve a aquellos que le están juzgando, ve a aquellos que le rechazan. Después va a conseguir ver a Jesús, con quien se va a encontrar después. Después va a conseguir reconocer en Jesús a un profeta. Después verá al Mesías y al final él mismo se convertirá en luz para los demás, dando testimonio, incluso a riesgo de su propia vida. Una vez analizado este texto evangélico, veamos ahora nuestras cegueras. Normalmente, hermanos, vemos siempre la superficie de las cosas. No nos paramos demasiado, y menos en nuestra actualidad, y menos en las nuevas generaciones, y menos en este mundo digital en el que todos ya nos hemos aprendido, algunos a vivir y otros han nacido ya viviendo. Es curioso cómo los niños que nacen ahora ya nacen con el dedo, que saben hacer así, ¿no?, en las pantallas, pero siguen haciendo así. Es decir, no nos paramos nunca en nada, siempre es todo rápido, ¿no? Una noticia, otra noticia, otra noticia, todo. Vemos lo superficial de las cosas, lo superficial de los acontecimientos, lo superficial de las personas. Pero no vemos la verdadera y profunda realidad que hay en cada cosa. Dice el primer libro de Samuel, que hemos escuchado en la primera lectura, el hombre juzga por apariencias, pero Dios mira el corazón. Y es un texto muy bonito. Si ustedes quieren tomar la Biblia y leer todo el pasaje completo y no solamente el texto que acabamos de escuchar, porque es la elección que hace el profeta Samuel de quien va a ser el rey de Israel. Y obviamente llega a la casa de Jesé, y Jesé le va mostrando todos sus hijos, empezando por el más grande, empezando por el más bello, empezando por el más fuerte. Y al final dice, no, ninguno lo ha elegido Dios. ¿No te queda ningún hijo por ahí que se te haya olvidado? Ah, sí, tengo uno chiquito que está cuidando las ovejas allá en el campo. Rey David. Dios no mira, no juzga por las apariencias, ve el corazón y nos elige desde el corazón. La peor ceguera es no saber que estamos ciegos, y en ese sentido el corazón de la vida, la esencia misma de la vida, se nos escapa, porque no la sabemos valorar. ¿Cómo juzgamos los acontecimientos? ¿Cómo vemos los acontecimientos? Yo diría que los podríamos, muy genéricamente, obvio, los podríamos clasificar en dos tipos, o rutinarios o fortuitos, pero nos vamos habituando a todo. Encendemos el televisor o escuchamos la radio, el noticiero del día y mataron a 10 personas en Chihuahua, o mataron a 10 personas en Nuevo León y mataron a otras 10, y todos los días es lo mismo, pero ya nos hemos acostumbrado, los hemos hecho rutina y no entramos en el fondo del problema para analizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y dónde está la solución. Entonces, miramos los acontecimientos simplemente desde la rutina, ¿no?, y desde la superficialidad. Dice el libro del Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el sol. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Todo es vanidad. Esta frase sí no la hemos aplicado bien, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, siempre es lo mismo. De tal manera que nos hemos convertido, yo diría hoy, en consumidores de noticias. Pero necesitamos pasar de un hecho a otro, de una sensación a otra, de una emoción a otra, de tal manera que todo se torna pasajero en la inmediatez. Pero nos olvidamos enseguida de lo que pasó hace un momento, porque ya estamos en lo siguiente, consumidores de noticias. Y tenemos que aprender a interpretar precisamente los signos de los tiempos y no quedarnos simplemente en esa apariencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos las cosas? En segundo lugar,
Ciertamente las cosas, yo diría, también genéricamente, que nos fascinan. Y podríamos resumir, son útiles, es decir, las necesitamos, o son también seductoras, y en ese caso, peor aún, las adoramos. Y este es un concepto que yo les pediría que cada uno examine con detenimiento en su interior. ¿Cómo yo valoro aquello que tengo? ¿Qué uso le doy? ¿No? ¿Y en qué se ha convertido para mí, ¿no?, lo material? Porque creo que no nos equivocaríamos si todos identificáramos algún ídolo personal que todos nos hemos creado en la vida. Ideologizado. Queremos poseerlas, las cosas, queremos disfrutarlas, pero el problema aquí es que somos insaciables. El hombre es insaciable por naturaleza. Hay una conferencia, ustedes si quieren escucharla ahí, está creo colgada en YouTube, dicha por el padre Ángel Lorente, sobre una sana ecología. Me ha tocado exponerla en varios países, ¿ya? La primera vez que lo hice para el gobierno peruano, cuando estaba yo en el Amazonas. Una sana ecología, ¿no?, precisamente fundada en la antropología, en el ser del hombre. Y la tesis fundamental que hay en esa conferencia, que dura más de 2 horas, si la quieren ver, es esta: el hombre es insaciable y por tanto siempre vamos a explotar la naturaleza. Y de ahí viene la crisis ecológica, porque tenemos siempre más, pero siempre queremos algo más. ¿De dónde viene la naturaleza insaciable del hombre? De nuestra imagen y semejanza con Dios, porque estamos llamados para la eternidad. Ahora, en el momento en que la humanidad ha quitado a Dios del horizonte, ya no tienes con qué llenar esa hambre de eternidad que hay en ti y quieres saciarla con las cosas materiales. Pero es que las cosas materiales sí son limitadas, sí son finitas, sí se acaban. Por eso viene, ¿no?, ese ansia de tener siempre y siempre y siempre más, que tendríamos satisfecho simplemente desde nuestra fe en Dios, nuestra fe en la vida eterna, que no se cumple en este mundo. Pasamos, por tanto, de la idolatría de las cosas a la tiranía sobre ellas. Y esta es una frase que deberíamos de tener muy en cuenta, especialmente a partir de ahora, porque es algo que yo identifico mucho con lo que nos está pasando en México a nivel gubernamental. ¿Sí? Esa ideología del tener o esa ideología del poder se convierte finalmente en una tiranía. ¿Por qué? Porque no me quiero desprender de él una vez que lo tengo. Y así empiezan las dictaduras. ¿Sí? La idolatría se convierte en una tiranía. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque hacemos un fin de lo que simplemente es un medio. Las cosas son medio para, no son fin para nada. Son el medio para. No vemos precisamente ese misterio y ese secreto que encierran la materialidad de las cosas. Y no son solamente objetos para usar, para consumir, para acumular. Y para quien quiera ver la verdadera realidad de las cosas, al final tendremos que reconocer que hay en todas ellas algo de sacramental. Sacramento, que significa ser signo visible de una gracia superior invisible. Es la definición que hacemos del sacramento litúrgico. Cuando yo hablo del sacramento lo hago con minúscula, no me refiero a los sacramentos que son clausos, son 7 y se acabó. Ahora, sí hay una realidad mistérica en cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor. Encierran en sí mismo trascendencia. Y si no, piensen en la caridad. Cuando en la Cuaresma se nos propone hacer limosna, ¿por qué será? ¿Qué es lo que yo gano cuando le doy algo a un pobre, a un necesitado? ¿Y qué es lo que gana el pobre? El pobre gana una comida, ¿no? Un taco que se va a comprar con los 10 pesos que le vas a dar ahí en el semáforo, pero tú con 10 pesos te ganas el cielo al hacer la caridad con el hermano que lo necesita.
¿Ven la trascendencia que hay en una simple moneda? Cuando tú le das el valor adecuado y no simplemente lo ideologizas, lo idolatrizas y lo tiranizas, solo para mí. Y cuanto más, mejor. Pascal, el gran Pascal, uno de los grandes filósofos cristianos que tenemos en la historia de la Iglesia, dice: hay más de Dios que de agua en una gota de agua. Qué frase, ¿no? Puede ser simple, parecer simple, pero es profunda. Hay más de Dios que de agua en una gota de agua. Y así es en todo, cuando lo sabemos descubrir, el misterio escondido. Es decir, en todas las cosas puede dejar su marca el hombre cuando las toca. Y cuando las toca de manera justa. Se convierten, por tanto, en memorial. Eso es sacramento. Y en un signo de presencia. Y si no, piensen en ese anillo que muchos llevan en el dedo. Es un pedazo de oro, o de plata, o de cobre, pero representa mucho más. Y si no, piensen en la foto de su esposa, de su esposo, del papá que falleció y ya no está. No es un pedazo de papel de color, representa algo más. Es decir, en cada realidad hay un misterio escondido cuando lo sabemos apreciar en su justa medida. ¿Quiénes son capaces de ver esto de una manera más auténtica y continua? Yo diría, los santos y los artistas. Son capaces de descubrir ese misterio escondido en el detalle de cada cosa. Y finalmente, ¿cómo vemos a las personas? Porque aquí nos va a pasar lo contrario, ¿no? Hemos idealizado las cosas y ahora lo que vamos a hacer es cosificar a las personas. Y les pongo varios ejemplos, porque los vemos de manera superficial. Volvemos personas objeto. Yo que me muevo mucho en el mundo laboral y trabajo en las empresas, desde la parroquia personal, un concepto que llevo décadas, ¿sí?, criticando y que no soy capaz de corregir, es el concepto que todas o la mayoría de las empresas usan para denominar al personal o a los colaboradores que trabajan en ellas. Recurso humano. Y yo les pregunto a los señores empresarios, ¿desde cuándo el hombre es el recurso y el dinero es el fin de la empresa? El hombre es el medio para que tú te hagas rico. ¿No será al revés? Que Dios hizo el trabajo para santificar al hombre, para darle plenitud al hombre, y que el fin de aquel que crea una empresa es precisamente buscar la dignificación de todas aquellas personas que van a colaborar con él precisamente en el engrandecimiento del trabajo y en la generación de riquezas para todos. Esa es doctrina social de la Iglesia Católica. Claro, no sé si somos tan católicos a la hora de aplicarlo a la vida. Por tanto, personas, objeto. Aquí, lo que era el fin, que es la persona, lo hemos convertido en el medio, lo contrario que sucedía con las cosas. Un ser anónimo a veces es la persona, un número, un voto, una cama, a veces un rival que hay que vencer o un enemigo que hay que aplastar. ¿Cómo valoramos nosotros a las personas? ¿Y cuántos no entran quizás en este criterio? El otro día les recordaba a un grupo de amigos en una reunión casi familiar, precisamente les ponía el ejemplo de que me tocó vivir a mí allí en España y en Toledo en un examen de fin de grado de la Universidad de Enfermería. Me decía una amiga mía, enfermera allí, me dice: padre, ¿usted puede creer que el tribunal, no, dentro de las preguntas de aquel examen profesional, nos preguntó cómo se llamaba la señora de la limpieza de la universidad? Y cuando muchos compañeros se quejaron, porque a lo largo de 5 años que estuvieron yendo ahí día tras día, día sí, día también, nunca jamás se pararon a saludar a aquella mujer ni preguntarle cómo se llama. Y aquellos profesores les dijeron: si ustedes en 5 años no han sido capaces de dar nombre a esa mujer, no merecen ser enfermeros, porque el día de mañana van a tener seres humanos en un hospital y simplemente va a ser un número o una cama que atender, pero nunca una persona humana.
Gran lección ética, ¿no? Y profesional. Ahí está, cosificamos a las personas. Le asignamos un precio, un valor o un fin simplemente utilitario para nosotros mismos. Jean-Paul Sartre decía, este padre del existencialismo, una frase muy curiosa que está en el libro A Puerta Cerrada de 1944, el infierno está en el otro, ¿no? Siempre veía, ¿no?, en el hermano el infierno. La explicación no es esa, porque el infierno en realidad es la incapacidad de amar al otro. Eso es lo que te traslada a ese lugar del infierno, el no saber amar a tu hermano. El infierno no está en el otro, el infierno está en ti cuando no amas. El infierno eres tú. Por tanto, preguntas que surgirán en vuestros corazones hoy, en vuestras mentes. ¿Cuál es el valor de la persona? ¿Cuál es su precio? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas personas somos capaces de sacrificar para conseguir ciertos fines en nuestras vidas? Es lo que deberíamos de preguntarnos. Fines que pueden ser económicos o políticos o hedonistas. Personas convertidas o ofrecidas, mejor dicho, a nuestros ídolos del tener, del poder o del placer. ¿Cuántas personas tienen que caer para satisfacerme yo mismo? Esa es nuestra ceguera. Y el Evangelio de hoy nos tiene que ayudar precisamente para hacer luz en nuestra vida y no simplemente analizar un hecho histórico de hace 2000 años. ¿Dónde están nuestras cegueras y cómo Dios quiere curarlas? Solo el amor al hermano puede salvarnos. El amor al hermano. Dice Hans-Urs von Balthasar, este gran teólogo, dice: solo un ser dotado de misterio es a la larga digno de amor. No es posible amar algo sin misterio. Eso sería, a lo sumo, una cosa de la que se podría disponer, no una persona a la que mirar respetuosamente. Y tenía recogida esta cita precisamente porque me gusta responder desde su profundidad a aquellos que, por ejemplo, hoy pretenden, yo les desmiento, pretenden tener amor por el perrito o el gatito. Y yo siempre digo, no se puede amar un animal. ¿Cómo no? Pues yo lo amo. Pues entonces te habrás convertido tú en animal, ¿no? Digo, porque primero el amor tiene que ser recíproco. Se da y se recibe, y un animal no te da, ¿no? Un animal actúa por reflejo. Te puede dar satisfacción, te puede mover la colita, ¿no?, porque antes le has dado de comer, ¿no? Y enseñará los dientes a aquel que no conoce. Pero son hábitos adquiridos, ¿eh? Son conductas asimiladas, pero no hay racionalidad, por tanto no puede haber amor. El amor se debe solamente a las personas. Dice la primera carta de San Juan: quien ama a su hermano permanece en la luz, y quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, en el fondo permanece en las tinieblas. Desde ahí deberíamos de analizar dónde están precisamente nuestras miopías o esas cataratas egoístas que tenemos en nuestra vida. La luz vino a las tinieblas y la tiniebla no la recibió. No sé si ustedes han leído La República de Platón. A los que no la hayan leído, bueno, sin duda estoy hablando en vano, no la van a leer, pero entre otras cosas porque son muchos tomos. Pero en el 7º tomo de La República de Platón hay lo que todos los filósofos conocemos como el mito de la caverna. Un pasaje, una alegoría, una metáfora de la sociedad del hombre que puede aplicarse entonces a la sociedad griega como la podemos aplicar también a la nuestra de hoy, ¿no? Imagina una sociedad de hombres en una cueva donde la única realidad que ellos ven son sombras que se proyectan desde unas luces, ¿ya? Y reproyecta tu sombra en una pared. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de esos que están encadenados ahí en la cueva se escapa de la cueva y llega a la luz? Sale a la superficie, el sol le ciega y no ve nada. Y cuando esa luz lo ciega, ¿qué hace? No, aquí se está peor, mejor me vuelvo.
Por lo menos allí veía sombras. Y entonces no quiere aceptar la realidad. Pero si hubiera acostumbrado sus ojos a la luz, hubiera dado cuenta de que aquel mundo en blanco y negro no tenía nada que ver con la realidad exterior. ¿Sí? Era simplemente una ilusión de él. Pero prefirió seguir en aquella esclavitud y en aquella oscuridad. Y a la humanidad nos está pasando lo mismo. La luz está ahí, Cristo está ahí con nosotros, es la luz del mundo, pero no queremos reconocerla, preferimos seguir en nuestras propias oscuridades. Por tanto, esa imperiosa necesidad de comunicarse de la luz. Fíjense que entendemos bien la pena del ciego que quiere ver, pero no tanto la tortura de la luz que nos quiere curar. Dios tiene hambre de nosotros. Dios quiere que todos veamos con claridad la grandeza del bien. Dios quiere curar nuestras cegueras particulares. Por tanto, graduemos nuestra vista. Tenemos que ver a Jesús, es lo mínimo de la fe. Decía aquel soneto, atribuido a Santa Teresa, aunque yo tengo la certeza de que no es de Santa Teresa, entre otras cosas, porque ella lo escuchó de una de sus hermanas. Ve ante mis ojos, dulce Jesús mío, ve ante mis ojos, muérame yo luego, etc. Descubrir a Jesús en la comunidad, en la palabra, en el partir el pan, en el pobre, en el prójimo, en uno mismo. Dios está presente siempre. Pero no quedarnos simplemente con eso, sino que el ver a Jesús nos lleve a ver como Jesús también nosotros a los demás, ver todo a la luz de Dios, mirarlo todo con el amor de Dios. ¿Les parece esto imposible? ¿Es una utopía? Habría que decir que sí. El tema es que siempre nos falta el otro elemento de la ecuación. Yo con Dios todo lo puedo. Con la gracia de Dios sí es posible. Si no, seguirá siendo siempre una utopía. Ver como Jesús, por tanto, Jesús no solamente cura nuestros ojos, sino que pone en ellos un suplemento de luz divina. ¿Qué pasaría si miráramos como Cristo? Si miráramos a los pobres, a los niños, a los enfermos, a los pecadores, a los enemigos, como Cristo los ve. ¿Qué pasaría en nuestro México? ¿Qué pasaría en nuestro mundo? Si miráramos como Jesús el sufrimiento, las alegrías, los fracasos, los éxitos, las decepciones, ¿no cambiaría la historia? ¿No cambiaría nuestra propia historia? Eso es lo más grande, ver como Jesús. Y por último, ese plus de luz divina que Él nos da, nos hace a nosotros ser luz para los demás. Ese es el verdadero cristiano. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Jesús no solo nos quita la sed, no solo nos cura la ceguera, sino que nos convierte en un surtidor de agua viva. Nos convierte en luz para nuestro prójimo. Podemos ser luz, dar vista a los ciegos, llenar de luz a quien vive en las tinieblas, guiar los pasos de todos los extraviados. La luz de Cristo, queridos hermanos, tiene que manifestarse. Y tiene que manifestarse en tu vida, en mi vida, en mis obras y en mis palabras. Ahí es donde se define el verdadero cristiano. Primera de Juan: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropezará nunca. Pero quien aborrece a su hermano permanece en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Preguntémonos cada uno, hermanos, ¿estamos ciegos? ¿Vemos con dificultad? ¿Reconocemos nuestra miopía? ¿Tenemos cataratas? Oremos con ello y demos gracias a Dios por la luz que nos da. Que así sea.